Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues con el gusto de siempre los saluda su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una edición más de su programa Debate. Como siempre, con nosotros Arcelia González. En un rato más se incorpora Francisco Romero. Itzel Casillas no puede el día de hoy, les manda saludos. Y bueno, y tenemos a un invitado que le agradecemos mucho. Es un invitado muy importante en el análisis político y en la militancia política a nivel internacional. Él ha escrito, ha tenido publicaciones en conjunto, pues nada menos que con José Saramago, el premio Nobel, haciendo análisis políticos. Tiene más de 20 libros. Él también ha estado publicado al mismo tiempo con John Saxe Fernández, con James Petras, con Víctor Flores Solea. Pues es de ese nivel de análisis y muchos medios internacionales lo referencian, inclusive Krause lo ha referenciado, ha debatido con él. Entonces, bueno, pues le agradecemos a Manuel Aguilar Mora que esté con nosotros. Él fue inclusive, él está en la lucha política desde hace mucho tiempo, también inclusive amigo de Pepe Revueltas, este gran escritor y político mexicano. Y él es un militante de la izquierda, trotskista, viene desde el 68 también, fue representante por filosofía en el Consejo Nacional de Huelga. Pues gracias, Manuel. Pues el tema del día de hoy está relacionado con la pandemia y los peores dirigentes políticos ante los peores resultados. Entonces, hemos seleccionado a 5 dirigentes: Boris Johnson de Inglaterra, a Trump de Estados Unidos, a Andrés Manuel López Obrador de México, a Bolsonaro de Brasil, y otro que también tiene malos resultados, que lo están queriendo correr, pero sobre todo su relación tan genocida en la pandemia, Netanyahu, con respecto a Palestina. Entonces, bueno, para algunos sería de una manera simple decir, bueno, vamos a analizar las personalidades de estos dirigentes, pero desde mi punto de vista esto tendría que ser un análisis político. Lo que está pasando en relación con la pandemia tiene que ver mucho con la política. ¿Qué opinas tú, Manuel? Muchas gracias, para empezar, Jorge, por invitarme a tu programa. Ya he sido invitado algunas veces en otras ocasiones. Hace años me invitaste a tu programa de televisión. De nuevo te agradezco que me invites hoy a esta conferencia que estás organizando. Como tú dijiste claramente, hoy México no debe estar orgulloso de estar entre los primeros lugares de muertos en la pandemia. Hemos rebasado ya al Reino Unido, nos hemos colocado en un brillante tercer lugar de muertos, cantidad de muertos de la pandemia, solamente detrás de los absolutamente campeones al nivel de las muertes por pandemia del COVID-19, que son, como dije, los absolutos campeones, Estados Unidos con más de 150,000 muertos y Brasil con más de 80,000. México ya se acerca a los 50,000, si no es que ya los pasó. Esto es una cosa verdaderamente vergonzosa y, como tú dices, más que una cuestión de tipo de política de sanidad, más bien el problema es un problema de política económica, de política de administración, de política gubernamental, que subordina la cuestión sanitaria a las cuestiones políticas del gobierno, en este caso del presidente López Obrador, quien ha estado totalmente subordinando a la política sanitaria a sus intereses mezquinos políticos de una cuarta transformación que está prácticamente ahogada, asfixiada ante la situación tan terrible de la crisis económica que estamos teniendo, que hoy todo el mundo considera, a partir del Banco de México, también la CEPAL, también el Fondo Monetario Internacional, que es una crisis solamente parecida a la casi centenaria crisis que hubo en 1929, que fue la peor crisis del capitalismo en el mundo. A este nivel estamos. En vez de enfocar la crisis sanitaria
como una crisis producida por la situación económica y cultural, social y política de un sistema político, de un sistema económico tremendamente fallido, como es el capitalismo. El gobierno de López Obrador, el de Bolsonaro, el de Trump y también el de Boris Johnson trataron el problema dentro de las concepciones de un capitalismo que prioriza volver a la economía tradicional, normal, para seguir teniendo ganancias, a la salud de los ciudadanos, a la salud de los habitantes del país, de los países. Así que lo que primero que se puede decir de esta crisis tan terrible es que ha puesto a prueba a un sistema no solamente nacional en México, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, sino un sistema mundial. El sistema capitalista lo ha puesto a prueba, mostrando que es un sistema que no puede satisfacer las necesidades de una humanidad en una pandemia que pone a la humanidad entera al borde de una matanza. Ya llevamos más de 500,000 de muertos y están contagiados millones. Esta pandemia, en vez de subordinar todo a luchar contra ella, el sistema capitalista prioriza lograr volver a la normalidad, de buscar la vida económica de mayores beneficios, de mayores ganancias para los capitalistas, a la de la salud de los habitantes de la tierra, especialmente los habitantes más pobres y más jodidos, que son los que están llevando la mayor parte. En Estados Unidos, los afroamericanos, y aquí en México, los más pobres. Inclusive la pandemia está llegando ya a las comunidades más aisladas, rústicas del campo de México. Así que la primera cosa que te puedo decir, Jorge, es que es una terrible prueba que no está pasando el sistema hegemónico dominante a nivel mundial, que se llama capitalismo imperialista a escala mundial. Sí, gracias, Manuel. Arcelia, ¿cuál es tu punto de vista respecto a estos dirigentes y esta situación de la pandemia? ¿Por qué tan grave la situación? Muy buenas tardes, yo encantada de estar aquí en el programa, muy honrada también porque nos acompaña don Manuel, a don Jorge lo veo casi cada semana, y pues sí, evidentemente es un tema muy preocupante, y yo coincido mucho con don Manuel, cuando ponen a México primero en el quinto, que fue ya de por sí deshonroso, y ahora en tercer lugar, una pandemia que además pudimos haber previsto en razón de que primero empezó en Asia y que tuvimos algunos meses para saber cómo estaba la situación de los países desarrollados y subdesarrollados que estaban siendo contagiados antes que el de nosotros. Y bueno, las políticas sociales de salud, de previsión y las económicas que se juntaron en esta pandemia, pues hoy nos deja a México en un, decíamos, deshonroso tercer lugar, superando a países que habían sido críticos, habían estado en situación crítica y que pudieron sobrepasarlo. Hablamos en estos días incluso, o lo vimos en las noticias, que Sudáfrica también se integraba a este número de países con números muy a la alza, y nuestro país no ha podido todavía solventarlo. Nosotros seguimos en un pico arriba, todavía la etapa de contagio no se ha contenido. Sí vemos que otros países como Estados Unidos, como Inglaterra, como la India, que habíamos también mencionado, y entre otros, y bueno, y no podemos dejar a Brasil, que también puso su desafortunado número también en este tema de contagios, y a la par estas similitudes que han tenido los gobernantes de estos países en razón de esta pandemia. Y voy a ser muy enfática en algunos, por ejemplo, la prevención. Nos costó trabajo ver un presidente de Estados Unidos tomando medidas de distanciamiento de cubrebocas. Todavía no lo vemos en nuestro presidente. Y así, Bolsonaro inclusive abriendo ya el tema económico con números muy desastrosos, valga la redundancia, en fallecimientos. Y así la India y así Inglaterra, donde en donde ha sido su factor común el no tomar medidas drásticas, como sí lo han tomado otros países, Nueva Zelanda, como así lo tomó
inclusive Alemania, que vimos que tuvo su brote social con el tema preocupante de la economía, pero que la Unión Europea tomó contención, ha dado muestras de por lo menos en el tema fiscal, mandar propuestas a sus propios congresos, incluido el europeo, y poder contener esto que pareciera no solo drama de salud, sino también económico. Es muy preocupante. Ya habíamos platicado incluso en estos programas del tema del populismo, que ha sido efectivo para ganar elecciones, pero que una vez que han ganado, las erráticas propuestas tanto económicas y ahora desafortunadamente vemos también que en temas sociales como el de salud, pues no han sido efectivas. Entonces, yo coincido mucho con lo que dijo don Manuel. No vemos todavía hasta estas fechas que estos países puedan solventarlo. Los 5 países que están hoy como punta de lanza, y desafortunado incluido también nuestro país en el tercero, pareciera todavía no han entendido esta contención que hoy vemos en el mundo. Entonces, bueno, pues esto como una primera parte, ¿no? Estas similitudes que han tenido, pese a que vienen de distintas ideologías, porque también vemos de izquierdas y derechas, pero que tienen en común, o el común denominador, de venir de procesos o de ideologías populistas. Sí, Arcelia, pues has dicho cosas interesantes, Manuel, también en el sentido, bueno, esto es un manejo político fallido muy, muy grave en el que desgraciadamente está también nuestro país y bueno, también desgraciadamente los otros países. Y si, bueno, fuera una situación, digamos, nada más de la naturaleza, muchos otros países como Vietnam, como los que mencionaste, la propia Alemania, como Nueva Zelanda, como Cuba misma, han tenido resultados excelentes, o sea, han manejado políticamente diferente la pandemia. Inclusive en la India tenemos resultados muy malos, pero tenemos estados como Kerala que han hecho cosas diferentes con otra postura y ellos tienen mejores resultados que, bueno, desgraciadamente no se replican en toda la India. Francisco Romero, ¿tú cómo ves esta situación de los liderazgos políticos y el desastre ante la pandemia? Buenas tardes, un verdadero privilegio coincidir con Manuel Aguilar Mora en este programa. A ver, yo sí considero que la crisis, como bien lo puntualiza Manuel, es doblemente política. Y yo creo que algo que tenemos que puntualizar es que hoy por hoy, los 4 personajes que estamos hablando no son de una corriente de izquierda. Andrés Manuel no es de izquierda, es un político pragmático que ni siquiera lo puedes ubicar ni a la derecha ni a la izquierda. Es un tipo que se mueve en una lógica pragmática día con día. Pero ¿qué tiene Andrés Manuel con los otros personajes? Sí, como bien lo puntualiza Manuel, nos enfrentamos frente a una crisis del capitalismo que hoy por hoy, desde que se desmanteló el sistema de seguridad social solidaria en este país, al igual que en el mundo, ¿qué tiene en común lo que sucedió en España, en Italia, en Inglaterra, como en México? Que encuentras un sistema de salud que fue desmontado, ¿sí? Y no fue solamente desde Andrés Manuel. Si bien es cierto, políticos, gobiernos como el que hemos tenido de Vicente Fox, que era populista como él solo, él desmontó y terminó de concluir desmontando el sistema de seguridad solidaria, ideando esta figura del seguro popular. Pero sin embargo, hoy por hoy vemos las consecuencias. Yo digo que esto no solamente fue efecto de una crisis del capitalismo, sino también ha sido de una que se ha desmontado de nuestro sistema constitucional y de derechos humanos, un derecho fundamental como era el derecho a la salud. Y un derecho a la salud que implicaba que la población pudiera tener acceso a un sistema de seguridad
social y preventiva. Un derecho a la salud, hoy por hoy dicen que el índice de mortandad en este país se debe mucho porque tenemos problemas serios de salud, pero ¿por qué no lo dicen ahora hasta que tenemos el alto índice de muertos? ¿Por qué no se pensó y se trabajó en razón de la problemática que teníamos en nuestro país? Eso sí es altamente reprobable. O sea, el Estado mexicano, sí, no solamente falló en la política que implementó, sino que no se hizo cargo de la responsabilidad política, social, frente a una pandemia de estas dimensiones. Y hoy tenemos en el país estos indicadores tan altos de mortandad, de contagio, ¿sí? Y sobre todo, y ahí va lo más grave, de una política errática que no sabe hacia dónde dirigir las medidas, ¿no? Porque en los otros países se privilegió lo económico 100%, ¿sí? Andrés Manuel no está, al igual que Trump, en una política de reelección, pero sí está en una terquedad muy absurda de sostener una serie de medidas económicas que él ha venido implementando, y digo él porque desde su círculo más cercano de asesores en materia económica han ido implementando una serie de políticas dirigidas a desmontar las políticas sociales que con muchísima dignidad y lucha se habían ganado en este pueblo. El tema hoy por hoy de las mujeres, el tema hoy por hoy de la atención a los adultos mayores en el sistema de seguridad social, el tema de atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, no, y que hoy lo ha individualizado de esta manera tan pragmática y tan absurda, nos colocan en estos indicadores tan graves en el país. Entonces, sí es cierto que Andrés Manuel está buscando consolidar sus medidas. Yo no sé si su futuro político, porque el partido que lo creó él y que no fue el que lo llevó al poder, él llevó al poder al partido de Morena. No creo que tenga oportunidad frente a las próximas elecciones. Hoy tenemos un presidencialismo, y Manuel nos puede dar mucho análisis sobre eso, un presidencialismo muy, muy centrado en la figura de una sola persona. Ya no es el presidencialismo que fue impulsado por la Revolución Mexicana, pero hoy tenemos un presidencialismo de un hombre pragmático, obstinado, ¿sí?, en sus medidas y en sus reformas, que difícilmente va a sacar a este país de este tipo de crisis tan serias en materia de salud. Sí, gracias, Francisco. Manuel Aguilar, estos presidentes, ¿qué tienen en común y qué tienen en diferencia entre ellos, y por qué el desastre que se da? Mira, Jorge, partiendo de las observaciones pertinentes que han dado Arcelia y Francisco, podemos decir que, como se ha visto, como se ha descrito, estamos en una situación en que a nivel mundial los sistemas tradicionales de gobierno de los grupos dominantes capitalistas, ya sea de tipo imperialista o de tipo colonial o semicolonial o dependientes como México y Brasil, por ejemplo, estos sistemas de gobierno están claramente en decadencia. Más o menos decadencia, más o menos profunda esa decadencia, pero la tendencia es a una decadencia cada vez mayor de las formas de gobierno tradicionales de la burguesía, de los grupos capitalistas dominantes. Eso lo vemos incluso en los países modelos, en los países en donde la tradición del gobierno de los burgueses, de los capitalistas, era absolutamente pues casi monolítico, casi a prueba de todo tipo de
de problemas. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, países parlamentarios, países en que la burguesía dominaba sin problemas, en donde la conciliación social se hacía a través de partidos, de elecciones. Estamos viendo cómo esto está fallando. En Europa está fallando. No todos los países de Europa están ya en la concepción democrática burguesa. Las tendencias autoritarias, inclusive fascistoides, se están dando, por ejemplo, en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria, y los propios países capitalistas centrales como Francia, Inglaterra, ven que sus sistemas se están erosionando. ¿Y qué podemos decir de Trump? De Trump, que es el primer presidente de Estados Unidos que por primera vez en la historia impugna y pone en duda que puedan haber elecciones el próximo noviembre que sean legítimas. Él ha puesto en duda su posición de que a lo mejor no va a reconocer el resultado de las elecciones. Es la primera vez que pasa esto en Estados Unidos, que un presidente a punto de ser reemplazado por otro, porque todas las encuestas anuncian de que el que va a ganar va a ser el presidente, el candidato a presidente que el Partido Demócrata impulse, que es Joe Biden. Trump se está comenzando a poner a la defensiva, diciendo que a lo mejor él va a ignorar, a no aceptar los resultados electorales de noviembre próximo. Es decir, los sistemas de gobierno tradicionales de la burguesía están absolutamente en quiebra y está surgiendo un autoritarismo y una forma de gobernar de estos sistemas en quiebra, dando lugar a lo que en el mundo político se llaman regímenes autoritarios, regímenes que con la tradición de la Revolución Francesa, que es la tradición que fue predominante en el pensamiento político occidental desde hace 2 siglos o más, esta tradición está vinculada con lo que se llamó el bonapartismo, el régimen vinculado a un caudillo que puede devenir en un caudillo, por supuesto, casi como Hitler, fascista, que es muy diferente, que es un sistema muy diferente al bonapartista, pero que se basa en un caudillaje del grupo y sobre todo del dirigente del grupo en el poder. Y este bonapartismo, este es un autoritarismo que ya deja de basarse en elecciones parlamentarias, en congresos de diputados y de senadores, y cada vez se apoya más en el ejército, en la policía, e inclusive en sectores lúmpenes, en los sectores de la delincuencia que utiliza para golpear a la ciudadanía, a la sociedad civil. Este aspecto de la proliferación de bonapartismos en Europa Occidental, en América Latina, en Asia y sobre todo lo que estamos viendo en Estados Unidos, los elementos del bonapartismo están surgiendo en la propia fortaleza de la democracia burguesa que había sido siempre en Estados Unidos, en donde la sucesión de partido republicano o partido demócrata como la hegemonía del capital totalmente a prueba de todo, era una cosa totalmente increíble de que pudiera ser impugnada. Ahora Trump ha comenzado a impugnarla. Trump es un claro ejemplo de embriones de bonapartismo en Estados Unidos. ¿Cuánto va a superar esto Estados Unidos? Vamos a verlo en las elecciones próximas. Pero para que en Estados Unidos mismos hemos visto cómo la democracia burguesa se está descomponiendo, la situación es muy grave en ese aspecto para toda la humanidad. Es necesario entonces buscar la forma de luchar por un sistema de gobierno realmente democrático, realmente basado en la población de los trabajadores, de las grandes aglomeraciones de pobres, de desempleados, de marginados, para que realmente el mundo esté bajo las reglas y la subordinación de la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población. Sí, gracias, Manuel. Arcelia, bueno, ahorita con esto que se está diciendo hemos visto que en Estados Unidos, por ejemplo, fueron millones y millones los que salieron a la calle por esta
cuestión del racismo, por esta cuestión de los asesinatos a los negros, salieron millones y bueno, ahorita ha estado creciendo la popularidad, por ejemplo, de los movimientos socialistas, organizaciones socialistas de Estados Unidos, con más de 70,000 miembros y adherentes, etcétera, indican como que algo se está fracturando en Estados Unidos y en Europa. ¿Tú qué opinas? Pues obviamente me parece muy optimista. Considero que lo que ha pasado en Estados Unidos en mayo a raíz del asesinato de George Floyd por parte de un policía blanco fascista, un policía que lo ahogó bajo el video de personas que le estaban tomando la forma en que estaba asesinando a George Floyd y que se convirtió en viral, que fue un video que circuló en todo el mundo y permitió la reacción en todo el mundo de la lucha contra el racismo, pero especialmente el hecho de que en Estados Unidos surgió un movimiento de millones de personas, de millones de negros, pero no solamente de negros, también de blancos, de asiáticos y también de compañeros y compañeras de orígenes mexicanos y latinoamericanos. Por primera vez, una lucha contra el racismo, no solamente del pueblo más oprimido por esta plaga del racismo que era el negro, sino por toda la población. Esto es un hecho histórico, un hito que plantea muchísimas cuestiones y que nos debe permitir ser optimistas de lo que puede pasar. Porque si en Estados Unidos la lucha de clases comienza a tener un ascenso y comienza a plantearse como un hecho realmente fundamental, porque sin duda alguna una de las principales razones por las cuales Trump no se va a poder reelegir es precisamente por el movimiento que surgió contra el racismo producido por la muerte y el asesinato de George Floyd. Esto debe darnos idea de que lo que pasa en el mundo es absolutamente fundamental. Si Estados Unidos se mueve y la lucha de clases en este país comienza a ser fundamental para la política que se va a determinar, pues evidentemente que el mundo va a cambiar, porque es evidente que sigue siendo Estados Unidos el país más importante de toda la comunidad internacional por su importancia económica y sobre todo por su importancia política militar, que por supuesto está siendo competida, está siendo retada por China, pero que actualmente todavía no puede ser considerado que China ha desbancado a Estados Unidos, pero claramente está en decadencia Estados Unidos. Esa decadencia lo muestra el hecho de que la población más pobre, más oprimida de Estados Unidos está levantándose, está protestando y la situación en que se han puesto los grupos supremacistas blancos más reaccionarios encabezados por Trump, que van a perder las elecciones, muestra que la situación es muy importante para nosotros y debemos aprovechar para que también en nuestros países el movimiento de la lucha de clases comience a tener cada vez más fuerza para que los oprimidos, los más jodidos, comiencen a tomar conciencia de que el sistema es el sistema, no solamente las personalidades en la presidencia como Trump, como Bolsonaro, y aquí en México, como bien han dicho los compañeros, como López Obrador, no solamente son las personalidades que son muy importantes, pero es ante todo un sistema, es un sistema que está erosionado, caduco, completamente en decadencia, que la humanidad no puede seguir aceptando porque no resuelve sus problemas fundamentales, que son los problemas de la satisfacción de sus necesidades educativas. Por ejemplo, lo que estamos viendo, que ahora vamos a tener como maestros al canal de las estrellas, al canal, a la televisión azteca. El gobierno está dependiendo ahora de los grandes monopolios de los medios de comunicación para la educación. No puede satisfacer las necesidades educativas, sanitarias, de empleo, la precariedad cunde. Una situación en que el sistema capitalista mundial ya no resuelve los sistemas de la humanidad. Y no agrego aquí, porque todo el mundo sabe lo importante que es el problema del clima, el problema.
Muy bien, pues estábamos con Manuel Aguilar. Bueno, un pequeño detalle tengo ahorita por la cuestión de la pandemia y la cuestión a distancia. Al rato nos comentará sobre la cuestión del medio ambiente. Arcelia, ¿tú cómo ves esta situación de Estados Unidos? ¿Lo ves como algo que está en decadencia y que puede afectar al mundo? Bueno, esto ha sido inverosímil, ¿eh? Y nosotros platicamos al inicio de año y parecía que Trump iba a volver a ser el candidato ganador en este año, a principios de año, cuando todavía la pandemia no tenía los números que hoy tiene, tan desafortunados en ese país, en ese vecino país y en otros tantos como el de nosotros. Y esto cambia radicalmente la perspectiva de la elección en Estados Unidos, tan así que comentó don Manuel, está en muchas posibilidades de perder la elección próxima en noviembre, aunque debemos reconocer que Estados Unidos tiene una democracia indirecta. Y esto, por ejemplo, en la elección pasada, Hillary Clinton tuvo más votación, pero con este sistema que ellos tienen en el colegio electoral, en donde 536, 538, si no me equivoco, son quienes de manera directa votan al presidente de la República, quienes a su vez han sido votados, pues, por sus, ahí sí, con esta democracia directa e indirecta, y que, bueno, nosotros vamos a ver muy pronto, pues, la conclusión de esto. Esto que ya empezó, la elección de Estados Unidos empieza a partir de enero de este año y concluye precisamente el 20 de enero que toma protesta el presidente. Vamos a ver en el próximo noviembre, ya está Trump diciendo que muy posiblemente no va a ganar, que no va a ganar, que no va a ser una elección clara, que quien gane no va a ganar, en fin, una serie de mensajes inéditos, decíamos, porque está tratando de desbalancear un sistema que, bueno, pues ha funcionado en Estados Unidos por tantas, incluso ya tantas décadas. Noviembre, el primer martes del primer lunes, dice así su constitución, vamos a ver a la elección de Estados Unidos, que tendrá su conclusión posiblemente por 14 de diciembre, que tendrá después, decíamos, el 20 de enero, la toma de protesta. Sus tiempos son mucho más rápidos que en otros países como el de nosotros, pero que sin lugar a dudas tuvo que ver la pandemia, su manejo, su crisis, tanto económica como de salud y humanitaria, en la decisión próxima. O sea, tan importante ha sido esto, no solo en contagios y en muertes, y no solo en desastres y en desempleo, sino que también va a ser fundamental para la decisión de las próximas elecciones. Yo coincido que existe una crisis en cuanto al sistema de gobierno, que no han sido efectivos, y esto de manera generalizada. Tenemos unos ejemplos de desastres en cualquiera de las dos, y que esto implica, y decía, sí, en quien lleva la cabeza. Los mensajes que ha dado, por ejemplo, el presidente Trump de minimizar, incluso hoy mismo minimizó el tema de las muertes, de decir que ya tiene la pandemia domada, de incluso decir que se fijen en otros y que esto no es determinante a nivel de los números que tendrán finalmente, y vemos que esto pareciera que lo dice cualquiera de los 5 que hemos hablado aquí. Lo puede haber dicho, esta retórica pudo haber dicho cualquier otra. Incluso Boris Johnson dijo lo mismo, y lo mismo el presidente López Obrador en el país. Entonces, una retórica común de desastre, de consecuencias inmediatas. En nuestro país tenemos elecciones el próximo año. ¿Qué tanto tendremos a flor de piel esto que estamos viviendo este año? Pues lo vamos a ver. Decíamos que no hemos tocado fondo, menos 18% en este desastroso mes, hablando de datos del INEGI en la economía, aunado al tema del Producto Interno Bruto, que ya reconoce el presidente no es lo que él hubiera querido, y que además dice, ya estamos en agosto, estaremos ya saliendo de esto, cuando el tema del desempleo, pues evidentemente va a tener su repercusión a lo largo de este semestre, y posiblemente con una pequeña alza a principios del año que entra. Entonces, y luego vemos a Inglaterra con el mismo tema, y luego a Brasil, que también es un desastre, ¿no? Posiblemente veremos a los próximos gobiernos bajo el factor del COVID, en esta pandemia que nos ha hecho resurgir, a muchos que nos ha hecho repensar en los sistemas que hoy nos gobiernan,
y yo también coincido posiblemente en esto, que estas crisis humanitarias que hemos vivido nos van a hacer generar una política mucho más inclusiva, mucho más humana, eso esperamos, y de mejores decisiones. Entonces, pues bueno, yo estoy encantada de estar en este programa. Lástima que no se ha podido conectar nuevamente don Manuel. Escucharlo siempre es un deleite, escuchar a mis compañeros, a don Jorge, a Francisco, a don Francisco también, y a todos, porque, bueno, pues sus opiniones siempre nos han dejado en reflexión y con ganas de cambiar esta realidad agobiante, y con ganas de decirles a quien nos escuche, quien nos ve, que hay mejores perspectivas. Pero bueno, yo creo que en lo que va de este inusual año, nos ha tocado vivir, y decía mi hijo que ya está a punto de entrar a la universidad, haciendo alusión del tema de la vez pasada, que nos ha tocado vivir una pandemia. ¿Cuántos hay quienes pueden platicar desde oír el Decameron, desde oír la fiebre española, desde hablar de estas crisis humanitarias, y hoy estamos nosotros viviendo una pandemia que es histórica, y que tiene números hoy trágicos, pero que nos forzan a generar una mejor manera de ver, de sentir y de proyectar el mundo. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, pues esto que dices es importante. Inclusive ayer Trump descalificando a una de sus responsables principales de la salud en la pandemia, diciendo que estaba mal, cuando pues él la nombró y tiene que ver con él, nada más que dijo algo que no le convenía, y esto están haciendo todos los presidentes. Una cosa interesante en Estados Unidos es que los estados que eran tradicionalmente republicanos y que votaron por Trump la vez pasada, ahorita en las encuestas están saliendo a favor de Biden. Entonces, pues sí la tiene muy dura. Esperamos que no llegue a ese fraude que está planteando, que ya lo ha insinuado varias veces, pero que sí habla de lo que decía Manuel, de que lo decrépito que está el sistema y que tampoco puede seguir hacia allá. Francisco, ¿tú qué opinas en relación con los derechos humanos, esta situación? Por un lado, Netanyahu, que bueno, se le acusa de crímenes de lesa humanidad contra mujeres, contra niños, contra los palestinos, de estar invadiendo territorios. Y bueno, ahorita lo quiere correr su propia gente, hay manifestaciones enormes en contra de él, pero esta situación tan bárbara de dejar aislados a los palestinos para que se mueran por el COVID, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de derechos humanos? Sí, esta situación no es una postura. El Netanyahu y su partido tiene las posturas más reaccionarias y belicosas en contra de los palestinos, ¿no? O sea, sí, yo creo que ni siquiera entre la comunidad judía más ortodoxa y cerrada ven con tanta agrado las posturas de este señor, ¿no? Y más las medidas que está decretando. O sea, son violaciones graves a derechos humanos, son temas que implican a la comunidad internacional. Yo creo que algo que se ha visto como muy, muy superado por la crisis del capitalismo y esta globalización de la economía, fue que se delegó a un lado una agenda de derechos humanos de la comunidad internacional. Yo recuerdo todavía a principios del 2000, era muy clara los planteamientos, la agenda internacional sobre los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, fueron los intereses económicos los que fueron las grandes transnacionales, las que fueron sustituyendo el discurso de una política social, de una política de derechos humanos, y con ello se delegó toda una política de integración e inclusión de los grupos minoritarios. Toda esta construcción del mundo donde entra la otra edad y donde entran los grupos minoritarios
y forman parte de la toma de decisiones, es un tema que pasó a una severa crisis después del 2010, ¿no? A nivel de la comunidad internacional. Derechos que se habían ganado, situaciones que ya se habían logrado poner en la agenda internacional, como era la situación del pueblo palestino en los territorios ocupados, hoy da cabida a estas medidas de Netanyahu, como también ¿y qué es lo que lo alienta? Otras figuras como algunas reacciones que ha tenido el mismo Trump a favor de estas posturas más conservadoras, lo que sucedió en Estados Unidos, que Manuel ya lo puntualizó con mucha claridad. México tampoco, México y Brasil no es extraño, ¿no? O sea, Bolsonaro en Brasil, todos sus discursos muy conservadores, muy de ultraderecha, haciendo a un lado los derechos de las minorías o de los derechos de poblaciones mayoritarias, como es la situación de las mujeres, a México no le es extraño, ¿no? O sea, yo creo que de las decisiones como más absurdas y aberrantes de Andrés Manuel, no fue la suspensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A mí me parece que la medida más aberrante y absurda que tomó fue, por ejemplo, haber ido a Morelos a ir a sostener un discurso a favor de las transnacionales, a favor del gas, cuando acababan de privar de la vida al líder ambientalista de Morelos, y llamaron a una consulta pública para ver si la población supuestamente estaba a favor o no de la concesión a las industrias gaseras en Morelos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? De presidente decir, no, lo que debe prevalecer no es ni siquiera su agenda del señor, sino esa agenda de grupos económicos que claro que lo están apoyando a él, claro que lo han estado impulsando, y el señor llega a Morelos y dice, vamos a hacer una consulta. Válgame Dios, tú dices, ¿qué cabeza cabe? O sea, yo creo que esa es una de las medidas como más avanzadas. Ya lo conocíamos acá en la Ciudad de México, el tipo de perfil que es, el tipo de político es, cómo llegó a ser, al igual que Vicente Fox, acuerdos con la maestra Elbester. Es un hombre que hace acuerdos con quien sea, pero volviendo a tu pregunta, también es un hombre que hace a un lado los derechos humanos de ¿se escucha? Grupos y pueblos. Sí. Hay un detalle. De grupos y pueblos de nuestro país, ¿no? Así. Sí, muy bien, pues, perdón, hay algunos detalles técnicos ahorita por la cuestión de la transmisión a distancia, algunas fallas con internet, pero estamos de regreso. Francisco, ¿qué nos pudieras decir a manera de conclusión? Sí, a ver, yo creo que ahorita Arcelia daba algunos elementos que me parecen como importantes. A ver, las medidas no eran solamente meramente económicas o sanitarias, sino el enfoque con el cual se deberían de hacer. Y una gran crítica a estos presidentes, a estas figuras, como a nivel mundial, es la falta de un criterio con derechos humanos. Hay toda una agenda a nivel mundial sobre derechos humanos, aunque hoy no prevalezca. Por otra parte, es importante centrarnos como en la parte de la crisis realmente del capitalismo, y que hoy se está evidenciando. Ya lo hemos dicho mucho en lo económico, pero yo quisiera hacer el énfasis a manera de conclusión en el sistema de salud. De atrás quedaron los discursos de aquellos que criticaban el populismo cuando se iniciaron las movilizaciones en nuestro país,
a favor de la seguridad social y solidaria. ¿Sí? Si bien es cierto, eso dio pie a las empresas particulares y que hoy todo el mundo esté buscando, privilegiando ir con un médico a ir a su sistema de salud. ¿Por qué? Porque fue desmantelado, Jorge y Arcelia. Y eso nos tenemos que hacer cargo también, las y los mexicanos, más allá de cualquier postura partidista. Una de las cosas que caracterizaba es que tenía social y solidaria. Hace poco yo tengo el gusto de tener como amiga una gringa que es una de las investigadoras más calificadas de Estados Unidos, que ha obtenido las becas más reconocidas en Estados Unidos. Y una cosa que ella me compartía con mucha frustración era decir, al menos ustedes sí pueden ir a un hospital allá en México y que los revisen. El tema fue que en nuestro país desmontaron el sistema de salud. ¿Y por qué se están muriendo gente con tanta rapidez, con tanta práctica así tan reiterada y sistemática? ¿Por qué no se logra disminuir el sistema? Pues porque en buena parte nada más atendamos al número de gente del sistema de salud que ha sido contagiada y que también han muerto. O sea, habla de toda una falta de capacitación, de toda una falta de perfiles, de toda una falta de apoyos. O sea, sí les instalaron los pinos para que fueran a descansar, pero no se preocuparon de ver cuáles iban a ser sus condiciones en el trabajo y en los servicios que estaban prestando. O sea, todo esto que hoy se ha estado como corrigiendo sobre la marcha, no hablan de solamente una errática política social, sino de una negación a querer asumir una política social en nuestro país. Y eso yo creo que es lo más reprobable, tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales. Con esto cierro. Hace días, 9 gobernadores pedían la renuncia de Gatell. Yo creo que se tiene que ir Gatell, pero también se tienen que ir los 9 gobernadores, porque lo que sucede, y entre ellos en Guanajuato, es que son responsables los gobernadores de la política de salud, es que ellos tampoco han asumido su responsabilidad y que son autoridades en la decisión de esas políticas de salud. Sí, gracias, Francisco. Arcelia, ¿qué nos pudieras decir a manera de conclusión? Sí, bueno, en mucho coincido en el tema de la responsabilidad, pero hace un momentito ahorita que estaba entre que nos conectábamos y no, platicaba y le preguntaba yo también a Francisco sobre el tema de la responsabilidad de los mandatarios y cuántos asuntos jurídicos no veremos, por lo menos en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se están llevando a cabo las quejas primeras, las primeras denuncias a las políticas emanadas por los mandatarios. Si bien nuestro país pues es una república con estados federados, como lo es también Estados Unidos, y que ciertas partes de política pueden utilizarla los gobernadores para direccionar sus políticas de salud, también es cierto que en mucho dependen del presupuesto que la propia federación pueda darles, en el caso de Estados Unidos, con mucha más amplitud y con mucha más autonomía. Aquí no, aquí estamos sujetos a a mí me encanta el tema del federalismo, pero todavía tenemos arrastrando estos vicios del centralismo, en donde el jefe primero pues es el presidente de la República. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Y la pregunta, y la dejo aquí entre los que nos acompañan hoy y también los que nos escuchan, es, ¿será solamente una responsabilidad para la próxima elección? Es decir, ¿serán responsables de que los ciudadanos voten en contra o no voten o los vuelvan a ratificar? ¿Será solamente esa? Porque la responsabilidad de las muertes y los contagios y los desempleos, y decíamos, y no solamente de las muertes que desafortunadamente hoy se cuentan en mexicanos y en mexicanas, sino que también de los negocios, decía ya bien un economista, de aquel comerciante que ya tuvo que cerrar, de aquel, de los comerciantes inclusive que no están formales y que hoy, bueno, pues es un problema mayúsculo, que lo vemos en el núcleo primero, que es el municipio, pero que esto ya viene como bola, y
y la responsabilidad de los mandatarios, de todos los que hoy hablamos. El presidente habló hace muy poco y hablando con orgullo de las remesas. O sea, el país se está sosteniendo en mucho por el dinero que mandan nuestros paisanos de Estados Unidos. Es increíble que estés presumiendo algo que no se genera en nuestro país y que se está mandando en doble vía para poder sostener a las familias que están aquí en México, ¿no? Entonces, muy grave el tema. Ojalá que la conciencia de los mexicanos y de todos los demás que nos acompañan en la misma sintonía con esta errática política social que coincido con Francisco, nos pueda dar una reflexión mayor y no solamente sostener el mandato, sino también la responsabilidad que esos mandatarios van a tener. Hablamos sobre el tema humanitario, sobre el tema histórico y finalmente la justicia que propiamente los ciudadanos vamos a tener, y no solamente la histórica, ¿no? La emanada y la ya inminente. Muchos contagios, poca contención, mucha habladuría, números que no son números, justificaciones que tampoco no son. Si esa es la culpa, si esa es la disculpa, ¿cuál es la culpa, no? O cuál es la culpa y cuál es la disculpa. Realmente estamos confundidos en esta retórica, en estos mandatarios que no han podido, o que no están, o que no han estado a la altura de las circunstancias que hoy exigía el mundo. Gracias, Arcelia. Pues desgraciadamente, por las cuestiones técnicas no está Manuel, ya lo invitaremos para otra ocasión. Bueno, lo que nos ha dicho ha sido interesante, es un conocedor a nivel internacional. Yo quisiera decir que no es coincidencia, algunas veces, no es coincidencia que en todos estos países, por ejemplo, primero lo que decías de los no números, Arcelia, tienes toda la razón. O sea, en todos los países se está demostrando que las cifras son falsas. Hay más muertos y hay más contagiados que lo que se está diciendo en México, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera. Y todos estos gobernantes están queriéndolo ocultar. Otra que no es una coincidencia, y bueno, se ha dicho aquí, el desmantelamiento de los sistemas de salud se ha venido dando desde hace mucho tiempo, desde hace 3 décadas se profundizó, y bueno, en México desde Fox, Bolsonaro está, pero sí encarregado por cerrar toda la cuestión social en Brasil, lo mismo que Trump, lo vemos con el Obamacare y todos estos detalles que si bien no eran suficientes, pues tenían un sentido social mayor. Boris Johnson, lo mismo, no se diga de Netanyahu, ante su política, ante su propio pueblo y sobre todo ante los palestinos, que no debería estar inmiscuido, pero que se mete y que está provocando muchas muertes. Entonces, no es una coincidencia que todos estos gobernantes estén dando cifras falsas y que esté ocurriendo algo en estos países. Y bueno, vemos por otro lado que existen países que sí han tenido muy buen resultado porque han estado tomando las prevenciones necesarias, haciendo las pruebas que se necesitan, gastando, etcétera. Pero todo el mundo se encuentra en una situación de una crisis económica que ya venía desde antes. El coronavirus sigue siendo un catalizador. No podemos, analizando, como lo hemos visto con algunos economistas, Miguel Ayala y otros, no podemos decir que la crisis actual se deba nada más al coronavirus. Por supuesto que el coronavirus tiene que ver mucho, los millones y millones de desempleados en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Inglaterra, en la Unión Europea, pues nos dicen cómo ya venía la situación y muchos tienen que ver con el coronavirus, pero la situación es que si las economías estuvieran blindadas, si fueran economías sociales, estarían preparadas primero para no tantos muertos, para resolver el problema como lo han hecho otros países, y en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Palestina se estarían cambiando las cosas de manera diferente, en Inglaterra, y no habría tantos muertos. En Perú también está pasando esto, desgraciadamente, y es porque los sistemas de salud no. Y yo concluía con una cosa: los que hemos visto, y se les dice héroes y había que reconocerlos, no nada más con un aplauso, obviamente que merecen aplausos y abrazos y todo lo que quieran, que sea ahorita de lejos, sino en sus condiciones laborales, de seguridad, en sus condiciones
de salario, etcétera, los médicos, los enfermeros, los trabajadores de salud. Ellos nos han demostrado cómo quién tiene el control en todos estos países, aunque sea un desastre de la cuestión de la salud, son los doctores, son los médicos, son los especialistas. Los gobiernos, como hemos visto aquí, son un estorbo y lo seguirán siendo. Pero si no es más grave la cosa y si en otros países la situación es mejor, es porque los médicos, no olvidemos en Bélgica cómo le dieron a la reina la espalda a los doctores, es porque los médicos han estado precisamente controlando y buscando las soluciones al sistema de salud, y si no lo ha hecho mejor es porque los gobiernos están estorbando, llámese Trump, Bolsonaro, López Obrador, llámese Netanyahu, llámese Boris Johnson y todos los que podemos poner que están mal en la lista. Entonces, bueno, y estábamos viendo el programa pasado respecto a la educación, y la educación es igual, los gobiernos se están estorbando, se les olvida la cuestión de que hay laboratorios, que hay procesos de aprendizaje cognitivos que tienen que verse al alumno, que se tiene, no es nada más el estudiante el que, el más brillante, el que contesta las palabras, el que contesta las preguntas, no es el único al que se le tiene que poner atención. También se le tiene que poner atención a los otros que no están en esas condiciones, porque la educación es para sacarlos adelante, y eso solo lo saben hacer los profesores. Entonces, la cuestión es que si los profesores, si los médicos, si los profesionistas, si los trabajadores en el mundo empiezan a tomar en sus manos las soluciones respecto a sus ramas de actividad, como lo están haciendo los médicos, los resultados van a ser buenos. Entonces, y van a ser mucho mejores. Entonces, en ese sentido, el poder de la sociedad organizada es un poder muy importante, y los partidos y los presidentes no están a la altura. Entonces, yo dejaría esa reflexión, esa invitación al debate en este sentido. Aprendamos del ejemplo de los médicos. Los maestros también lo han hecho con insuficiencia y todo, pero están resolviendo cuestiones. Si los dejamos tomar decisiones, esto nos va a llevar mucho mejor. Y bueno, esa sería la invitación a todos. Bueno, pues los agradecemos a Arcelia, a Francisco, a Manuel, que ya no está ahorita, y a todos los muchachos que hacen posible este programa. Y nos vemos, y a ustedes, amigos, los invitamos a que critiquen, a que analicen, a que participen, a que nos den sus comentarios, y nos vemos la próxima semana en una emisión más de debate. Y Alfredo Moreno, muchas gracias, y estamos en contacto la próxima, y cuídense porque la enfermedad es real y estamos viendo que no contamos con mucha ayuda del gobierno. Hasta luego. Aplauso a los médicos y demás maestros. Sí, claro, a todos los trabajadores, los de limpieza. Así es. Gracias. Gracias.